El tiempo a cuando tenían 13 años. Muy probablemente no se parecían mucho a quienes son ahora. Traten de recordar cómo se veían, cómo se vestían, cómo se peinaban y cómo pensaban. Este contexto lo hago para platicarles cómo era yo a los 13 años. Hay cosas que nunca cambian. Era cachetón, nerd y usaba lentes. Medía unos 55, era medio buleado, no tenía muchos amigos. Y era una persona normal, de una familia de clase media-baja. Estudiaba en la Escuela Secundaria Técnica número 51, Emilio M. González, que está en el fraccionamiento Espaguán de Tepic. Y en mi escuela había concursos de distintas áreas. En lo académico estaban español, matemáticas, confrontación académica, que eran las distintas materias, geografía. En lo artístico-cultural estaba declamación, oratoria, pintura, dibujo. Y en deportes, donde nunca tuve ninguna posibilidad porque era bastante malo y desde los 7 años uso lentes, entonces no veía muy bien, pues todos los deportes que ustedes ya conocen. Esta historia comienza un lunes, justo en la clase antes del receso, en la clase de formación cívica y ética con la muy temida y por otros amada maestra Gladys. Antes de salir al receso, me detiene y me dice: Miguel, me gusta tu perfil para que participes en el concurso de oratoria. Yo le dije: maestra, no sé qué es eso. Ella me dijo: bueno, podrías saber. Le dije: la verdad es que no estoy muy interesado porque ya me invitaron a participar en matemáticas, en español, en confrontación académica, y yo creo que me voy a inclinar por esas materias. Ella me dijo: hagamos algo. Te invito a que el próximo viernes a las 4 de la tarde vayas a una ponencia que se va a hacer en el patio central del Ayuntamiento de Tepic. Ve, escucha, piénsalo y el próximo lunes me contestas. Yo, acostumbrado a respetar la autoridad, más resignado que contento, le dije: está bien. Llegó el viernes, la casa de mis papás estaba por el Teatro del Pueblo, a unas cuadras del ayuntamiento. Me fui caminando, llegué, intenté esconderme para que no me viera. Fue inútil, porque me vio. Se acercó conmigo, me presentó a los oradores y comenzó el espectáculo. Yo, un niño de 13 años, viendo un escenario, los oradores con su voz superpotente, con los ademanes, con el dominio del escenario, prácticamente quedé congelado y me asusté. Dije: definitivamente, esto no es para mí. Y en mis adentros, además, dije: si de por sí no tengo amigos y me odian por ser el sabelotodo, no voy a dar más razones para equivocarme en público y que me odien aún más y se burlen de mí toda la secundaria. Entonces, regresé a casa y estaba decidido a el lunes rechazar la propuesta. Así lo hice. Pero mi maestra tenía otros planes. Cuando le digo: maestra, no, gracias, me da miedo, sonrió y me dijo: yo también te tengo noticias. Ya hablé con mis compañeros de español, de matemáticas y el encargado de confrontación académica y le dije que te seleccioné para oratoria. Entonces, o es oratoria o no es nada. Por supuesto me enojé y le dije: maestra, pero yo no quiero oratoria, me da miedo, no me gusta eso. Dijo: ya, no seas dramático, te va a gustar. Le dije: no, no quiero. Bueno, inténtalo y si en unos días ves que no es lo tuyo, hablo con mis compañeros para que te integren, pues no seas llorón. Le dije: ok, está bien. Más resignado que contento una vez más. Sin saber que a partir de ese momento nada iba a ser igual. Y eso me hace concluir que hay momentos que transforman nuestra vida, pero no lo sabemos. Hasta que pasa el tiempo y volteas hacia atrás y te das cuenta que ese fue el punto de quiebre para que todo lo demás sucediera. Y entonces comenzó mi carrera como orador. En esos concursos primero tenías que seleccionar al ganador de la escuela, al que iba a representar a la técnica 51. Y yo competía con alumnos de segundo y de tercer grado, o sea, yo era el más chiquito.
Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que se hace más chiquito? Bueno, número 1, todavía no te cambia la voz, tienes voz de puberto y de niño. Número 2, tu diafragma no es tan grande para tener una capacidad torácica mayor. Y número 3, pues nada más te ganan con 2 años de haber estudiado más que tú. Y resulta que en el intramuros gano. Sigo practicando y me enseñan desde lo más básico. Cómo estructurar un discurso, la introducción, desarrollo, conclusión, cómo memorizarlo, cómo decirlo, hacer las pausas, énfasis, el levantar, bajar la voz, saludar, improvisar. Y parecía magia porque yo fluía en eso. Y llega el concurso municipal y vuelvo a ganar. Y a la semana viene el concurso de zona y vuelvo a ganar. Y ya solo faltaba, en unos días, el concurso estatal, que era la antesala para el concurso nacional de oratoria de las escuelas secundarias técnicas. Y ahí, por primera vez sufrí. Me acuerdo perfecto que fue el concurso en Bellavista, justo en un salón que estaba a un costado de la fábrica textil. Por supuesto, había representantes de cada uno de los municipios. Los concursos se dividían en 2 fases, que era el preparado, un discurso memorizado, y luego un improvisado de una lista de temas que tenías que haber estudiado. Y resulta que yo siempre en 2 rondas ganaba, ya de campo. Pero había una niña de San Pedro Lagunillas que me la puso difícil. Y cuando esperábamos que dieran el primer lugar, dicen, no, hay un empate, tercera ronda. Y yo, holy shit. Nos mandan a la tercera ronda y volvemos a empatar. Y yo, ya, por favor, señor, no lo compliques tanto. Otra ronda. Y ahí, por muy poco, logro ganar. Por supuesto, después de sudar, me sentí feliz y demás. Ahí sentí lo que era la competencia de verdad. Yo pensé que todo iba a ser fácil. Pero justamente en ese momento comenzó el verdadero entrenamiento. Yo había estudiado de vez en cuando y sí me aprendí un discurso, pero mi maestra me dijo, Mike, estamos en el nacional, eres el representante más chico de México porque todos están en tercero, tú eres el único de primero y vamos a ganar. Yo dije, ajá, no lo pensé en serio. Y comenzamos una rutina distinta. Los maestros de clases como educación física, educación artística, historia, geografía y obviamente formación cívica y ética me dejaban en sus horas irme a estudiar al laboratorio con otros niños nerds que habíamos ganado otro tipo de concursos para practicar para el nacional. Y en las tardes, todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 8 y a veces los sábados, mediodía, entrenar los discursos que había leído en la mañana. De 5 a 10 minutos. Procurábamos hacer 7, 8 minutos regularmente, porque si hacías menos de 5, te descalificaban, si hacías más de 10, te descalificaban. Pero teníamos que aprovechar al máximo el tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, el hablar en público es casi un deporte, debería ser un deporte olímpico, porque es doble esfuerzo. Es un esfuerzo físico de estar respirando con el diafragma y te hace sudar, y es un esfuerzo mental, porque tienes que estar organizando tus ideas para que no se te olviden, para que tenga coherencia, recordar, aquí era fuerte, aquí era bajito, aquí es el énfasis, tengo que voltear a ver al público. No es tan fácil. A veces me tenía que llevar otra playera porque terminaba empapado. Un día, era viernes. Mis papás, como les dije, vivían cerca del Teatro del Pueblo. Y hace bastantes años, a lo mejor ustedes apenas lo acaban de descubrir, pero había unos estadios. Y justamente mi papá me dijo, oye, este viernes te voy a llevar a ver a los Coras. Jugaban a las 8:30 de la noche. Claro que la motivación cuando ganas, tu pase al nacional, va bajando conforme te vas cansando y los entrenamientos se van haciendo más difíciles. Ya esa semana mi maestra me había dicho, Miguel, si te equivocas en pronunciar una palabra, una frase o una oración, no importa que estés a punto de terminar, vamos a comenzar otra vez. ¿Pero por qué, maestra?, le pregunté. Si prácticamente todo el discurso estuvo bien. Y todos nos podemos equivocar. Por supuesto, Mike. Todos se pueden equivocar. Pero tú vas a ganar. Y la diferencia entre ganar y no ganar está en los detalles. Ahí, con el detalle en el que tú le pudiste ganar en 3 rondas a la niña que tanto trabajo te costó ganarle, así va a ser en el nacional. Y piensa que tú estás en desventaja porque eres más chico. Entonces tengo que exigirte más.
Ese viernes particularmente, yo estaba distraído porque estaba pensando en el fútbol. Llega mi papá a las 7:55, se estaciona afuera del local de la maestra donde practicábamos todos los días, que aún recuerdo, está en la calzada del Ejército. No me interrumpe, se queda en el coche esperando a que terminemos. Pero mi mente ya estaba en otra parte. Justo en el último párrafo, me equivoco y me dice, otra vez. Y ahí exploto. Y le digo, maestra, ya estoy harto, estoy cansado, es viernes, quiero ir a ver el fútbol, ya déjeme ir, ya me quiero ir, ya llegó mi papá. Se me quedó viendo fijamente, con unos ojos que recuerdo como si los estuviera viendo en este momento. Guardó un silencio sepulcral y luego me dijo, ¿estás cansado? ¿Cansado de qué? Y aquí viene lo mejor. Yo vengo aquí todos los días, 4 horas, de lunes a viernes. Te doy mis sábados también, pudiendo estar con mi esposo, con mis hijos, en mi casa, viendo la tele, en el gimnasio o haciendo nada. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque desde el primer día que te vi, supe que tienes potencial para ser el mejor de este país. Pero para ser el mejor de este país, tienes que hacer cosas que la mayoría no están dispuestos a hacer. Cuando los demás están jugando fútbol, tú estás aquí. Cuando están jugando videojuegos, estás aquí. Cuando están con la novia, estás aquí. Cuando están dormidos, estás aquí. Porque es lo que se necesita para poder ganar. Pero si tú no quieres y si estás cansado, entonces no te preocupes. Mañana le marco al maestro de la niña que te recuerdo, estuvo así de ganarte, para que ella represente a Nayarit. Y lo va a hacer con todo gusto. Y ya vete a tu pinche partido. Por supuesto, huelga decir que en ese momento yo estaba llorando. Maestra, pero, perdón, vete a tu pinche partido. Pues ya me subí al carro. No es necesario decir que no me importaba el partido, porque además los coras siempre fueron muy malos. Ni siquiera me acuerdo de cómo quedaron. Y todo el fin de semana estuve preocupado de que iba a perder a mi maestra. Pero con el tiempo, y lo que les quiero compartir, son 2 grandes enseñanzas que me quedaron para toda la vida, hasta la fecha. Número 1, la importancia de la disciplina, de hacer lo que te toca hacer, aunque no quieras, aunque no tengas ganas, aunque no te guste, aunque puedas hacer cosas mucho más divertidas. Y número 2, quizá más importante para un niño bulleado, inseguro, nerd y con baja autoestima. Ella confió en mí antes de que yo me la creyera. Ella vio en mí cosas que yo jamás me hubiera imaginado. Y esas fueron los grandes aprendizajes de ese niño de 13 años que después lo llevaron a conseguir las cosas que les voy a platicar. Por tema de tiempo, ¿era ya? ¿Le cambian a la siguiente, por favor? No agarra. Vamos a brincarnos la parte de la prepa. Quiero decirles que traté de resumir mi vida de los concursos en 4 y cada uno de ellos tiene un aprendizaje. Por eso elegí estos. Hubo muchos, hubo municipales, hubo estatales, muchas medallas, muchos premios, mucho dinero, como podrán ver después, y también derrotas y demás. Pero les quiero dar 4 que me marcaron. No conseguí foto porque creo que tumbaron esa página de noticias, pero ahí puse algunas otras. Por azares del destino, yo me quería ir a estudiar a Guadalajara, no pude. Ingresé a la Universidad Autónoma de Nayarit con el mejor puntaje de examen de admisión, primero a Derecho, y luego volví a sacar el mejor puntaje de examen de admisión cuando me quise cambiar a Psicología. Y en esos momentos, que estaba frustrado, triste, molesto, porque no me había ido al TEC de Monterrey, aunque me habían ofrecido beca porque no me alcanzaba, ni a la Universidad de Guadalajara, aunque saqué puntajes para medicina, porque no me alcanzaba, dije, ¿cómo canalizo esta frustración? Ya había concursos nacionales, porque después del nacional que fui, que por cierto, quedé en 4º lugar, no volvieron a hacer concurso nacional de oratoria de las secundarias técnicas, y tuve que esperar hasta tener 18 años. Y descubrí que había un concurso de debate
que era primero la etapa estatal y luego nacional, que se llevó a cabo en Zacatecas 2011. Pero antes de llegar a ese concurso, yo ya tenía la disciplina de estudiar. Entonces, cuando estaba en Derecho, iba de 7 a 9, de 7 a 10 de la mañana, salía, me iba todos los días a la hemeroteca, me ponía a leer todos los temas de la convocatoria, hacía un espacio, iba a comer, regresaba a clases, si tenía clases de 4 a 7 y me quedaba 1 hora o 2 horas, me volvía a meter a estudiar y luego me iba a mi casa en camión. Todos los días, todos los días. Gano el estatal y me sigo preparando para el nacional. Y la lección que les quiero dejar en el nacional de Zacatecas es que por primera vez sufrí una discriminación por estado y por universidad. Como se podrán imaginar, en esos concursos están las y los nerds del país, que les gusta leer de derecho, de política, de economía, de temas de controversia, de noticias, y por lo tanto estaban de la UNAM, del TEC de Monterrey, Panamericana, Anáhuac, Libre de Derecho, ITAM. Y la primera pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Y uno, ingenuo y sonriente, Nayarit. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está, güey? Pues entre Jalisco y Sinaloa. ¿Alguna ciudad? ¿Tepic? ¿De Nervo? No, la neta no sé dónde es. ¿Cerca de Guadalajara? Ah, sí, Guadalajara se ubico, güey, pero Nayarit, no. ¿Y de qué universidad eres? Y otra vez sonriente, ¿no? De la UAM. Ah, de la UAM, de la Metropolitana. No. De la de México. Esa no existe, güey, es Nacional Autónoma de México. De la Autónoma de Nayarit, sabe. Claramente se siente feo, ¿no? Porque ni siquiera te conocen y te están discriminando. Y adivinen qué, la venganza es dulce. Porque conforme fueron pasando, fueron pasando cada una de las etapas, iba ganando y decían, bueno, en cuartos de final, Nayarit. Tómame, culero. Y luego, semifinal, Nayarit. Final, Nayarit. Y me tocó con alguien de la Anáhuac, por cierto. Y adivinen quién ganó. Y me dieron ganas como para hacer recoger el premio, que además eran 40,000 pesos, que para tener 18 años decía, es un barote, ¿no? Me daban ganas de decir, a ver si se les olvida. Y a ver si ubican en el mapa dónde estamos. Porque en los próximos años, de aquí no me bajo. Y con mi primer premio me acuerdo que compré un iPhone, una laptop, compré ropa y me fui de cotorreo con mis amigos. Pero la lección número 1 que les quiero dejar es que no importa de dónde vengan. No importa en dónde estudien. Y no importa el apellido que tengan. O sea, sí importa, sí puede ayudar si tienen un apellido fregón. Pero si no, no se agüiten, no se limiten. El límite se lo ponen ustedes. Lo que importa es a dónde quieren llegar. Y qué tanto estén dispuestos a hacer y a trabajar para llegar. Bueno, empezamos bonito, ahora viene el debacle. En 2012, ahí puse un concurso del Universal, saqué el tercer lugar, me fue bien, algunos decían que merecía el segundo, pero yo estaba contento, gané 50,000 pesos, con eso me compré mi primer carro usado, un Chevy Pop, que después denominamos el Chevy del amor, y la verdad es de que, aunque era un carrito usado y demás, no era el valor económico lo que representaba, sino el poder dar la vuelta, el que no me tenía que mojar ya por andar en camión, en que podía salir con mis amigos el fin de semana, y el que le ponías estéreo y te sentías en la disco, aunque tuviera 2 bocinas. Eso era lo valioso de haber comprado mi primer coche, y además de que no le pedí nada a mis papás. Pero bueno, cuando saqué el tercer lugar, aquí viene la segunda gran lección. Me puse a estudiar como loco, porque dije, el 2013... que se va a realizar en Querétaro, el concurso nacional del Universal, que por cierto es el más famoso y más conocido de oratoria y debate, ambas disciplinas del país, dije, yo lo tengo que ganar. Nada más lo habían ganado 2 personas de Nayarit, un exgobernador, Celso Humberto Delgado, y otro de mis mejores amigos, Ricardo Hopkins. Dije, yo tengo que ser el tercero. Y ese año me puse a estudiar como loco, todos los días. Hice hasta un propio horario en verano para estudiar en la Biblioteca Magna. Decía, de 8 a 9, Historia Universal. De 9 a 10, Historia de México. De 10 a 11, Economía. De 11 a 12, Ciencias Políticas. De 12 a 1, Derecho. De 1 a 2, Noticias Internacionales. De 2 a 3, Noticias Nacionales.
Y ya después a descansar un ratillo. Todos los días. Y tenía la firme convicción de que yo iba a ganar ese concurso. Llegamos a Querétaro, se realiza el evento en el Teatro de la República, un teatro hermoso, que como dato anecdótico, ahí se consolidó la Constitución que hoy nos rige. Y eran 4 rondas, 2 de oratoria y 2 de debate. Y se iban eliminando, 32, 16, 8, 4, y de ahí salían los 3 lugares y una mención honorífica. Y adivinen qué pasó. Después de la primera etapa, cuando van a nombrar los que pasan a cuartos de final, no pasé. Yo dije, ¿qué? ¿Hay un error? Revisen bien. ¿Cómo no voy a haber pasado? Porque además tenía la certeza de que lo había hecho muy bien. Y ahí no es soberbia. Luego sí lo da soberbia. No pasé. Solo había ido a 2 nacionales, primero y tercer lugar. Ni siquiera pasé. Me frustré, me enojé, pero ahí entendí, claramente, tiempo después, que a veces la vida tiene otros planes, que puedes esforzarte al máximo, puedes hacer lo que el manual dice, que tendrías que haber hecho todos los pasos para conseguir el objetivo que tú te planteaste, pero a veces no se da. Regresé devastado a Tepic y por primera vez sin dinero, porque siempre regresaba con dinero, entonces aún doblemente devastado. Y aquí viene la tercera lección. En 2014 se realiza el Nacional del Universal en Puebla. Y yo dije, bueno, hubo un error de cálculo, la Matrix falló, pero en 2014 tengo que ganar. Sin embargo, aquí aparecen 2 malos consejeros. Por un lado, don Ego, y por otro lado, don Soberbia. Y como siempre, el pasar al nacional era un trámite, yo dije, pues ¿para qué estudio? Pues ya soy chingón, o sea, yo ya gané muchos estatales, municipales, yo he ganado nacionales. Pues ¿quién va a venir aquí a competir? Y no estudié. Y por cierto, ese concurso, a nivel local, nunca había presupuesto y nomás te daban un reconocimiento, ni un libro, ni nada. Ese año iban a dar 10,000 pesos, solo el primer lugar. Pues ahí está tu tío que quedó como payaso, porque como no estudió, llegó un niño desconocido y le ganó. Y lo peor aún es de que había un maestro mío en el jurado y cuando se acaba, yo tontamente voy y le digo, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué no gané? Dijo, Mike, porque no lo hiciste ni la mitad de viendo lo que lo pudiste haber hecho. Pero no lo hice mal, ¿no? Pero no lo hiciste bien. No merecías ganar. Por si fuera poco, pasan los meses y llegamos al 2015. Y en enero me truena la novia con la que tenía 5 años. La devastación. Agüitado, deprimido, enojado. Primero pensé, X, yo le he tronado más veces y siempre regresamos. Pues resulta ser que esta vez no quiso regresar. Y yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa? Y llega marzo y sale la convocatoria del concurso del Universal, otra vez. Y yo ya dije, estoy devastado, deprimido, me la paso llorando, no quiero salir, no quiero cotorrear. ¿Convendrá hacer esto otra vez? Y la verdad, voy a ser honesto, lo hice por despecho. Dije, tengo que meterme y tengo que ganar ese concurso para que esta morra se dé cuenta de cómo dejaste ir a este güey. Va a ser el mejor del país, ¿cómo lo dejaste ir? Pensando otra vez con el ego y con el narcisismo. Y en fin, por X o Z me metí. Ahora sí me puse a estudiar porque aprendí la tercera lección, que era el ego y la soberbia. Y ese concurso paso el estatal y se realiza en Tlaxcala. ¡Wow! Un estado casi tan relevante como nosotros. Y llegamos a Ciudad de México, de ahí nos llevaban en una urban a Tlaxcala, un teatro hermoso, eso sí debo reconocer. Y eran 4 fases, como les dije. Yo ahora se las platico a detalle. La convocatoria tenía 32 temas. Todos los temas se puedan imaginarse de cultura general, de historia, de derecho, de economía, etc. Se supone que era un tema por estado, pero tú no sabías cuál te iba a tocar. Ponían los 32 numeritos, tómbola, y el que te tocara, pues tenías que pasar a decirlo. Esa era la etapa de semi-preparado, porque habías tenido que estudiar 32 temas.
Luego, los 16 mejores iban a decir improvisación directa de los temas que se le ocurrieran al jurado, que era cultura general. Podía ser el barroco mexicano. Saquen ustedes un tema así en 8 minutos. Más bien, en 30 segundos y durar 8 minutos hablando de eso. Gracias a Dios, a mí no me tocó ese. Y luego, de los 16 pasaban 8 a la etapa de debate. Se dividían 2 equipos de 4 y era debate parlamentario. Uno era gobierno y otro era oposición. Y los 4, o las 4 mejor rankeadas, pasaban a la gran final, que era un debate presidencial. Ahora que conocen cuál es el modelo de concurso del Universal, les platico qué fue lo que sucedió. Llego, me toca en la primera fase un tema que era la oratoria y su impacto en la vida o en la educación. Doy el discurso y cuando me bajo siento la terrible ansiedad de que no lo hice tan bien. Dije, ay, es que este tema no me gustaba tanto y lo pude haber hecho mejor. Y ahí empieza el síndrome del impostor otra vez a rumiar. Personas que tienen overthinking como yo, sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. Hasta me dolió la panza, ya no quería comer, ya no quería tomar agua, ya estaba deprimido. Dije, ya otra vez, valió madre, no voy a poder ganar. Y ya me decían, tranquilo, güey, sí pasas. Pero cuando te dicen eso, es lo que uno dice cuando sabes que no va a pasar. Es como para calmar a tu compa, ¿no? Tranquilo, güey, sí vas a pasar. Dices, sonaba mal. Entonces, comienzan a decir quiénes pasan a los cuartos de final. Y empiezan a nombrar estados. Según ellos, el orden no tenía nada que ver, pero uno psicológicamente dice, no, güey, entre más tarde en nombrarte, más abajo quedaste. Eso es lo que uno siempre piensa. Iban en el número 13 y no habían mencionado a Nayarit. Yo dije, no, por favor, tenía que demostrarle a esta muchacha que se había equivocado. No me hagas esto, señor. Y resulta que en el 14 dice Nayarit. Respiré. Pero en ese respiro hubo algo casi mágico que sucedió dentro de mí. Y dije, pura madre que vuelvo a cagarla. Tengo que ganar este concurso. Si pasé de panzazo, no importa. Ya estoy dentro. Aunque sea de repechaje. No voy a parar hasta que llegue la final. Viene la siguiente etapa, me acuerdo perfectamente que me tocó un tema muy polémico, que era perspectiva de género, y di un discurso que yo me sentí tan bien, no sé si lo estuvo, pero yo me sentí tan bien porque volteaba a ver al público y veía a la gente. Volteaba a ver al jurado y los jurados. Volteaba a ver a mis compas y mis compas. Y decía, huevo, vamos a pasar. Esa noche, algunos que habían sido eliminados se fueron a pistear, yo no, porque dije, yo pasé, yo no puedo arriesgar mi garganta, porque mañana me toca debatir, y viene lo bueno. Seguí estudiando con los que creíamos que íbamos a pasar, y en la mañana nombran a los 8 semifinalistas. Por supuesto, estaba Nayarit. Y ahí cumplí un papel interesante, porque imagínense si son las y los nerds del país, que además hablan elocuentemente y hablan bonito, el ego que tienen. Y yo dije, todos van a querer lucirse en el debate, pero no podemos lucirnos todos porque tenemos que ser un equipo, porque somos o gobierno u oposición, y cada uno tiene que fungir su rol. Entonces necesito ser psicológicamente hábil para decirles que si hacemos cada quien lo que nos corresponde, a lo mejor pasamos los 4. Y además, pasamos 3. Funcionó la técnica. Cuando vamos a comer, regresamos y van a decir los finalistas: Ciudad de México, Michoacán, Yucatán y Nayarit. Yo dije, ay padre, vamos a ganar. Yo ya sentía el feeling, ¿saben? De esas veces que estás fluyendo y dices, está todo alineado. Así como hay veces que no se alinea aunque reces, otras veces parece que todo se alineó para que sucediera. Fue un debate tan bonito que lo recuerdo perfectamente. Veía cómo me fui ganando al público. Fui muy inteligente porque al que veía más fuerte, utilizaba como una forma amigable de hacerlo ver como subordinado a mí. En una de sus propuestas dije, usted es tan bueno que cuando gane la presidencia lo voy a invitar a mi gabinete. Entonces todos dijeron, no, y así, ¿no? Porque ellos querían atacarse. Y yo dije, no, pues ¿para qué pelearme con ellos? Mejor me los gano y me veo más audaz. Total, todo eso sucedió para llegar
a este momento que avisoró la maestra 9 años atrás. Se me hizo súper tardado cuando iban a dar los resultados porque el evento protocolario duró, yo creo que cerca de 1 hora en lo que le dan los reconocimientos a todos y luego habla el dueño del diario y luego hablaba el gobernador y luego hablaba el dueño de la fundación. Digo, ya digan los lugares, maldita sea. Cuarto lugar, Ciudad de México. Tercer lugar, Michoacán. Segundo lugar, Yucatán. Y por obvias razones, sabíamos quién había ganado el primer lugar. Toda esa historia de los concursos dio paso a lo que sigue. ¿Podemos darle a la siguiente? Porque creo que no está funcionando. Por favor. ¿Una atrás? Ah, ok, la que sigue. Bien. Fíjense cómo sucedió esto. Gano el concurso, me pagan 130,000 pesos, me regalan un viaje a Cancún y me dicen, vas a ser el primer campeón en convertirte en editorialista del Universal. Vas a tener tu columna ahí. Yo decía, ni Tello la tiene. Y yo voy a tener ahí mi columna en el Universal. Y con 22 años. Y a partir de ahí se me empezaban a abrir muchísimas puertas, que es lo que les quiero dejar aquí, de la importancia y de cómo marcó mi vida. Llego a Nayarit, después del fiestonón que nos aventamos, cotorreamos, empecé a hacer varias cosas. Hubo un casting que organizaba el Instituto Mexicano de la Juventud, bajado al Instituto Nayarita de la Juventud, para radio. Y para mí fue un día de campo ese casting, porque era, habla 2 minutos, como si estuvieras en la radio. Y yo, ¿qué tipo de radio? ¿La quieres pop? ¿La quieres de noticias? ¿La quieres de radionovela? Y ya, no, pues pop. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los 40 Principales, donde tendremos una programación interesantísima, además de música. Entonces todos, güey, ¿este vato es locutor? No. Pero siempre me gustó la radio, y como aprendí a modular la voz desde que tenía 13 años, para mí era muy fácil. Entonces, entré a trabajar a Los 40 Principales. Estuve ahí en un programa con varios amigos, y fue una bonita experiencia. La que sigue. Luego, estaba en el diario más importante de México, escribiendo sobre marketing político, porque había hecho 2 veranos de investigación del FIN en la Universidad de Guadalajara, y me gustaba ese tema. Siempre como que tuve el tema político y de comunicación muy dentro de mí. Entonces, escribí a los 22 años. De hecho, después por azar el destino, he dejado de escribir, pero si quiero, podría volver a escribir. Pero ahorita no tengo ese tiempo ni la prioridad. La que sigue, por favor. Fíjense qué interesante. Esto fue un gran reto porque, como yo les dije, un sueño truncado por tema de lana era haberme ido a estudiar a Guadalajara. Pero cuando yo gano 130,000 pesos, dije, ya me tengo que ir a Guadalajara, ya es momento. Solo me quedaban materias optativas en psicología y dije, me voy a ir al CUSEA, que es como Guasia aquí de económico administrativo, a tomar materias de marketing. Y allá terminé mi universidad. Tomé materias de mercadotecnia, de comportamiento del consumidor, y conocí a un doctor que era el investigador con el cual yo hice mis veranos, que era doctor en mercadotecnia política. Y justo una semana antes de acabar las clases, me pidió que organizara un curso de oratoria docente para los licenciados, maestros y doctores de la Universidad de Guadalajara. Y yo le dije, profe, pero ¿cómo cree que le voy a enseñar yo si son SNI? Pues tú eres campeón nacional de oratoria, cabrón, tienes que enseñarles algo. Fue un reto, porque imagínense la autoridad de gente de 40, 50, 60 años, que son eminencias, que han escrito muchos libros, que un morro de 22 años les quiera venir a enseñar algo. Pero fue una dinámica muy bonita porque me los fui ganando en el transcurso de esa semana y también pude hacer grandes amigos. La que sigue. Y luego, como por arte de magia, llegó la primera chamba, pero fíjense la sincronicidad que se dio. Un día antes de acabar con el curso, que terminaba el último semestre de mi carrera, me habló una persona que conocí en un foro que hizo el Universal en el Senado. Lo conocí, me escuchó hablar, me dijo, oye, qué padre hablas, pásame tu contacto. Le di mi contacto y dijo, ¿eres de Guadalajara? Y yo le dije, sí, porque si le explico dónde está Tepic, Nayarit, pues va a ser otro show. Entonces le dije, sí, de Guadalajara. El número era 33. Ah, bueno, luego nos hablamos. Perfecto. No me habló. Y el jueves
un día antes de acabar el curso con los maestros de la UDG, me dijo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo pensando, pues hacer las maletas porque ya voy a Tepic, ¿no? Ya se me acabó el semestre, ya se me acabó la lana y tengo que regresar a la vida normal. Me dijo, te invito a comer a la estancia Gaucha en Niños Hébrez para platicar contigo. Y yo, va, está bien. Termino el curso, súper bien, me despido de los maestros de la UDG. Me acuerdo perfectamente que pedí un filete miñón y estaba partiéndolo. Y él haciéndome preguntas, oye, ¿y qué libro te gusta? ¿Y qué te gustaría hacer? Y no sé qué. Y yo comiendo y le contestaba. Luego me dijo, te quiero invitar a trabajar conmigo. Y yo pensando mientras partía el filete, nunca he mandado una solicitud de empleo. No me he titulado. Pero ya me ofrecieron trabajo, qué chido, ¿no? Aparte, la neta, no tenía tantas ganas de volver a Tepic, porque me gusta más Guadalajara. Y aquí puedo ver el fútbol. Y yo pensando. Y de pronto, Mike, ¿sí o no? Ay, perdón. No, claro, doctor, sí, me encantaría. Pero ¿haciendo qué? Vamos a dar conferencias y cursos por el país. Y dije, wow. Como contexto, el señor era un empresario millonario que ya no sabía qué hacer con su dinero y creó una asociación civil para enseñar a hablar en público. Sonaba atractivo, acepté, exploré esa parte, dábamos cursos y seminarios de comunicación los fines de semana en Guadalajara, pero luego descubrí que a mí me gustaba dar cursos, no venderlos. Él no me dijo que los tenía que vender, yo dije, pues ya tiene un público así como aquí está lleno, yo solo llego y hablo, qué chido, ¿no? Pero tener que hacer publicidad en Facebook, contestar mensajes que ya contestaste, que te vuelven a preguntar lo mismo que ya les dijiste, es muy aburrido. Y entonces comenzó a bajar mi motivación. La que sigue, por favor. Algo de lo que me gustó es que tuvo un acercamiento con la política, porque él había dado un curso en un partido político en Guanajuato. Por azares del destino, en una visita que tuvimos, me conocieron, platicaron conmigo y dijeron, quiero que tú nos des un curso aquí. Y ahí conocí el PAN Guanajuato. Yo nunca me había acercado a ningún partido, pero la verdad es de que ahí le invertían mucho, mucho a la capacitación y hacían convenios con TEC de Monterrey, con La Salle, con Anáhuac y hacían muchísimas capacitaciones para que los chavos estuvieran mejor preparados. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la política. Y luego, la que sigue, por favor. Mi primer campaña. No sé utilizar la cámara, la verdad. Debo de reconocer. Ahorita les voy a platicar el contexto. Yo ya estaba un poco harto y resignado en que iba a volver a Nayarit porque estaba pensando en renunciar. Y un día un amigo de la prepa me marca y me dice, oye Mike, fíjate que estoy trabajando en la campaña del próximo gobernador de Nayarit y el encargado de comunicación pidió a un experto para hablar en público. Y yo le dije, yo conozco al mejor, es campeón del Universal. Le pasé tu número, así que te va a hablar, güey. Tú ya sabes qué show. Ojalá que te pueda contratar. Gracias, Kevin. Colgué. Al día siguiente me marcan, me dice lo mismo. Sí, hijo, mira, estamos en la campaña del próximo gobernador de Nayarit, bla, bla, bla. Y necesitamos a alguien que nos abra los eventos. Todos los eventos. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Qué creen que dije? ¿Sí? ¿No? Claro que no. Le dije, no, no puedo aceptar eso. Y me dijo, ¿pero por qué no? Le dije, pues porque yo nunca he hecho arenga política. ¿Tú quieres que diga, hey, ¿cómo están todos? Estamos esperando. Yo le dije, yo no hago eso. Yo no. Yo puedo hacerte un discurso, puedo revisarlo, puedo redactarlo, puedo darle clases si quieres, pero yo no sé hacer arenga política. Y no me voy a arriesgar a hacer algo que nunca he hecho, con el que me dices que va a ser el próximo gobernador para quedar vetado durante 4 años. La neta no. Entonces, después de que colgué esa llamada, estaba seguro que no me iba a hablar. Dije, no, pues la cagué, a lo mejor tenía que haber dicho que sí. Y a los días me habla y me dice, vente pues, ¿cuándo puedes llegar? Era jueves. Dije, el lunes estoy ahí. Empecé a buscar amigos, estuvieran troca. Dije, güey, ayúdame a llevar mis cosas a Tepic. Dejé mi cama, mi colchón. Y le dije a mi roomie, pues ahí véndelo y lo que te den, pues me lo mandas, ¿no? Vine y empecé la campaña. Me encargaba justamente de revisar, de corregir si había errores y de imprimir los discursos en el lugar que más odié durante muchos años, que fue Office Depot. ¿Cómo tardan? Y bueno, así me involucré. Después, vamos a la siguiente, ganamos la campaña y me invitan a trabajar a la administración. Me dicen, investiga
cómo está el organigrama de la comunicación digital, porque ya prensa quedó obsoleta. Ahorita el tema son las redes sociales, hay que comunicar efectivamente en redes sociales. Ve los mejores estados, revisa los organigramas, checa qué dependencias hay, cuál es el flujo de trabajo, y pues obviamente me puse en friega a revisar Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla. Hago una propuesta y me dice, ok, esta me gusta, vamos a hacerla en Nayarit. Y entonces comienzo haciéndome cargo de la comunicación digital del gobierno. Todas las páginas de redes sociales del gobierno del estado. Y a las pocas semanas me dicen, ¿sabes qué? Ahora te tienes que hacer cargo de todas las redes del gobernador. Era una gran responsabilidad, porque imagínense que ustedes se equivoquen de foto, de palabra, de tilde, y lo vean 250,000 personas. Era una presión, y aparte con alguien obsesivo como yo, lo revisaba como 17 veces, y luego iba con mis compañeros. Oye, está bien escrito, ¿verdad? Y luego otro. ¿Sí? ¿Lo ves bien la foto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Me acostumbré a hacerme muy paranoico con el tema del celular. Me tenía que despertar y lo primero que hacía era voltear a ver si no tenía una llamada o un mensaje del llamado 1, ¿no? Hasta llegar a estar en la Suburban con él. Irme a las giras, estar en reuniones de gabinete, vivir toda la crisis de COVID, hacer toda la gira por los distintos municipios, estar en los hospitales. Yo no supe lo que era la pandemia porque yo nunca dejé de salir. Siempre teníamos, pues, con cubrebocas, el KN95 o algo así. Estaba en los hospitales y yo dije, ay, pues ojalá que no me enferme, ¿no? Porque todavía no han llegado las vacunas. Y bueno, fue una etapa muy bonita donde aprendí comunicación gubernamental, marketing, etcétera, pero también le dije, yo no quiero volver a ser burócrata. Y eso es importante porque mencionaron al inicio el tema de ser emprendedores. No estaba seguro que estuviera listo para ser emprendedor, pero dije, no quiero volver a ser burócrata. La neta, y menos en administraciones tan jodidas como las que nos han tocado últimamente. Porque yo veía que había otras administraciones que pues, decían, oye, hay mucha opulencia. Y acá no había ni paviáticos. Entonces decía, no, la verdad es de que no es buen negocio. Y fui investigando cómo incorporarme lo conocimiento y lo que me gustaba al campo laboral. Y tenía varios amigos que ya habían estudiado en Madrid, en la Camilo José Cela, el posgrado de consultoría política. Investigo, mando solicitud, hago el proceso de selección, consigo una beca y me pongo a estudiar el posgrado. Vamos a la que sigue. En la Camilo José Cela de Madrid conocí a muchísimas personas de distintos países, contexto español, y te da una perspectiva muy interesante porque ves la lupa desde otra perspectiva, también ves cómo nos ven a México y cómo, aunque no lo creamos, sí tenemos un sistema, bueno, mejor que otros. Y ahí dije, estoy listo para salir de la administración e involucrarme en la consultoría política. Y conozco al estratega que iba a llevar la campaña gobernador aquí. Consigo una entrevista con él y le invento un mito. Le dije, oye, fíjate que estoy terminando mi posgrado y aparte de la tesis me están pidiendo involucrarme en alguna campaña política, aunque sea como becario. Si quieres no me pagues, voy a hacer lo que me pidas durante la campaña. Pero te pido una sola condición, que si te gusta cómo trabajo, me contrates. Y me dijo, va. Toda esa campaña me la sé de memoria porque me tocó hacer social listening, algo que yo nunca había hecho y que lo comencé a hacer y lo tuve que aprender en una noche. Estaba frustrado, llorando, todos los programas estaban en inglés, en francés, no les entendía, era el lenguaje que nunca había hecho y tuve que adaptarme y luego empecé a analizar las redes sociales, quién tenía más interacciones, más reacciones, cuándo estaban pautando, qué publicaba cada uno, cuál era la agenda de comunicación. Había 3 candidatos en esa campaña que eran los que competían realmente y era muy curioso porque te das cuenta cómo en lo digital había uno que ganaba por mucho y el que ganó en las elecciones ganó por mucho y en lo digital era el último de esos 3. En fin, se acaba la campaña, veo al estratega nuevamente, me da $1,000 y me dice, bienvenido al equipo. Y yo estaba fascinado porque él había sido el segundo de JJ Rendón, uno de los consultores políticos más famosos en su tiempo. Y dije, ya estoy en las grandes ligas. Pasamos a la que sigue, por favor. Y entonces, después de la campaña de Nayarit, estoy unos meses aquí y luego me habla y me dice, ¿estás listo para chambear? Como contexto, en 2022
había 6 gubernaturas en juego: Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes y se me va una. Y Durango. Y yo dije, por favor, que sea Quintana Roo, quiero volver a Cancún, quiero volver a Cancún, quiero volver a Cancún. Y adivinen cuál fue. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nunca, nunca vayan ahí. Es un lugar muy feo, muy caliente. Y cuando digo caliente es en 2 sentidos, ¿no? Y bueno, estuve allá varios meses. Pasa la elección, ganamos, regreso, me acuerdo que estaba en Aguascalientes de vacaciones. Y luego a los 15 días me hablan y me dicen, tienes que venirte a México y probablemente tienes que regresar a Tamaulipas. Yo dije, no, por favor, ¿por qué? Aunque sea Tampico, que sea playa, pero ¿por qué Ciudad Victoria? Porque tenía que ser el equipo de transición. Bueno, luego se toma protesta, unos meses de relax, y en enero me dicen, oye, aquí no es a Guadalajara. Dije, eso sí está bonito, se me lo hubiera dicho primero, ¿no? Porque hay una posibilidad de traer al próximo gobernador de Jalisco. Adelante. Fue una de las etapas que más disfruté. Sin embargo, a pesar de que había restaurantes finos, buen sueldo, cotorreo con varias personas, yo no tenía mucho protagonismo. Pero como era Guadalajara y tenía muchos amigos que habían ido a estudiar a la universidad y se quedaron a vivir y a trabajar allá, tenía más o menos cómo sobrellevarlo. Al final, en noviembre, se deciden las candidaturas. No es nuestro candidato. Regreso a casa. Ese día, aunque no se vea, estaba tremendamente triste, porque aunque habíamos ganado varios premios de comunicación política en San Miguel de Allende, pues no se había concretado la candidatura de Jalisco, que era lo que yo más quería, porque estaba cerca de casa y demás. En fin, a los 15 días, era como 1 o 2 de diciembre, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? En una semana te quiero en Panamá porque vamos a estar en la presidencial. Tuve que ir a Panamá, regresé solo a pasar Navidad, me volví a ir y estuve allá 6 meses. Veamos a la que sigue. Y aquí, esto es importante. Fíjense, hay un maestro que se ha convertido en gran amigo que me dice que a todos sus alumnos de comunicación, cuando entran, sobre todo primeros semestres, les dice que lo que se vayan a dedicar, lo que vayan a ejercer, procuren que tenga 3 cosas. Primero, que te dé de comer, porque si no te da dinero, pues es un hobby, ¿no? 2, que te dé reconocimiento, porque te pueden pagar, pero si tú eres un cero a la izquierda y estás escondido en un rincón y a nadie le importas, si vas, si no vas, si te mueres o no te mueres, tarde o temprano te va a costar. Y lo tercero, que yo dije, si los juntamos los 3, tenemos el combo mágico, que te haga feliz. Ahí descubrí que ya no era feliz. Les puse estas fotos porque yo vivía en ese edificio, el PHU de Panamá, que está frente a Cinta Costera. Tiene una torre de 78 pisos, otra torre de 88 pisos. 15 de estacionamiento, tiene alberca, sauna, cancha de squash, gimnasio, billar, bar, todo lo que se puedan imaginar. Un depa de super lujo. Para que sea una idea, costaba como $3,500 la renta mensual. Claramente yo no la pagaba, ¿no? Y estando en el piso 32, en el departamento de mi compañero de trabajo, que se convirtió en un gran amigo y hasta en un mentor, Víctor Maldonado, que era casi como mi papá porque tiene 62 años, él estaba trabajando y yo estaba viendo en el balcón cómo las olas rompían en la bahía. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Eran días en los que no me hablaban, que no me necesitaban, pero siempre tenía que estar alerta, siempre tenía que tener el celular, a ver si no había marcado, a ver si no había mandado mensaje, a ver si no había tardado 3 segundos en contestar y me estuvieran diciendo, ¿dónde estás? Y yo, en el baño. ¡Debes llevarlo al baño! Es como que, Dios. Me metí a la alberca un día en un mes, ese día me hablaba. Cuando tenía una semana sin trabajar, sin hacer nada. Y fíjense la analogía, porque me sentí como la sirenita, la original, porque no he visto la nueva, cuando le quitan la voz. Mi mayor activo siempre fue la voz. A mí lo que más me gusta era hablar, expresar, opinar, enseñar. Y yo estaba limitado a estar encerrado en un depa de lujo o a ir a reuniones y estar callado y anotando todo. Yo dije, ¿esto no me hace feliz? Y ahí comenzó, como en la película de Inception o la del Origen,
la idea en mi cabeza de que tenía que salirme de ahí, porque ya no era feliz, ya no importaba el varo, ni los lujos, ni estar en otro país, porque estaba lejos de mi familia, de mis amigos, de mi gente, pero sobre todo estaba lejos de mí, de lo que a mí me gustaba, de lo que yo era, de lo que quería hacer. Pasamos a la que sigue, por favor. Pero antes de tomar la decisión, aparece algo que probablemente ustedes que vayan a decidir emprender les va a pasar. Y es el easy. Y si me equivoco, y si no sale bien, y si no consigo otro trabajo, y si me quedo sin dinero, y si se me acaban los ahorros, y si fracaso. Y personas que son obsesivas, repites y repites y repites como un bucle, del cual es muy difícil salir. Y yo ya estaba pensando seriamente en renunciar y ya no podía dormir. Me despertaba todos los días a las 3 de la mañana, a las 3:30 y decía, y las cuentas, y los gastos, y la casa, y el coche, y todo lo demás. Y un día a las 3:30 de la mañana me despierto, me voy a otro cuarto, me pongo a escribir y digo, voy a empezar a capacitar a los candidatos judiciales. Voy a venderles entrenamiento para enseñarles a hablar en público. Van a ser un chingo de candidatos. Ya sabemos quiénes van a ganar, pero pues yo voy a intentar ayudarles a quienes quieran. Y empiezo a hacer reels en redes sociales. Ya había hecho, siempre hacía análisis político. Siempre que mencionaba a AMLO o a Claudia Sheinbaum, se disparaba, se hacía viral. No importa que no dijera nada bueno y malo, la gente se encargaba de pelearse entre ellos. Y eso alimentaba el algoritmo. Y entonces me empiezan a contactar. Oye, me interesa que me entrenes. ¿Cuánto me cobras? Y luego, así como dice Franco Escamilla, ¿no? Tírale caro para que si te lo pagan, ya hiciste, y si no, pues negocias y no te bajas tanto. Y dice, no, pues 30,000 pesos por una tarde. Ok, ¿cuándo lo hacemos? Y dije, me dijo que sí. 4 horas, Guadalajara. Me moví el fin, cotorreo con mis compas. En mi familia estoy trabajando. Y entonces, vamos a la que sigue. Decidí apostar por mí. De pronto me llegaban mensajes por Instagram y me decían, oye, te hablamos de tal partido de Durango, queremos saber cuánto nos cobras por darnos una capacitación aquí. Y otra vez, ¿no? Pues no sé, ¿cuánto tiempo? 1 hora. 10,000, ok. Te pagamos vuelo, hospedaje, viáticos. Y dice, qué chido. Y luego me hablaban de una empresa, o me hablaba un diputado y me decía, oye, ¿cuánto me cobras por entrenarme? 60,000, ok. Y entonces te das cuenta que todos los límites estaban en tu cabeza. Porque probablemente siempre tratas de decir, no, pues no te los van a pagar, está muy caro, etc. Pues si no te lo pagan, está jodido, busca otros clientes. Porque el límite te lo vas a poner tú. Porque tú sabes lo que vales, porque sabes lo que tienes detrás y lo que tienes para ofrecer. Y bueno, ya para ir concluyendo, porque me estoy pasando por 3 minutos, la que sigue. ¿Qué sigue? Bueno, después de que tomé esa decisión y que he estado capacitando en partidos políticos, en empresas, en la escuela, estoy por iniciar un proyecto que creo que lo había planeado mucho tiempo y por fin lo estoy consolidando. Estoy por hacer mi libro y quiero dedicarme a viajar por el país, a dar charlas de orientación vocacional, porque eso no se los conté hoy, será en otra conferencia, pero yo me cambié de carrera varias veces y mi formación es, como se dieron cuenta, multidisciplinar. Yo no he ejercido un día de psicólogo, tengo cédula, no he ejercido un día de psicólogo. No digo que no lo haga alguna vez, soy muy cambiante, soy Géminis, podría ser. Pero lo que quiero decirles es concluir con lo que empecé. Cuando a los 13 años me dijeron que me metiera oratoria, no tenía idea de que me estaban dando un superpoder. Porque no era oratoria o concursos, era la habilidad de comunicarse, de conectar, de transmitir, de emocionar, de hacer voces. Que por cierto, como dato anecdótico, en los concursos me pusieron sensontle, ya luego también les diré las voces que puedo hacer, o lo buscan en el libro. Una es la de Scar, del Rey León. ¡Yo maté a Mufasa! Pero era muy curioso porque te das cuenta que cuando tienes la comunicación y tienes ese don, puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. Y con esto concluyo. Si tienen la posibilidad de elegir un superpoder real, porque ser invisible todavía no existe, viajar en el tiempo no es muy públicamente conocido, teletransportarse tampoco, les diría que invirtieran su tiempo,
su esfuerzo y los que tengan alguna parte de su dinero en adquirir la capacidad de comunicarse. Esa capacidad les va a abrir muchísimas puertas. No se los digo por lo que yo viví, sino porque lo veo todos los días. Lo veo en redes sociales. Veo que cada vez hay más gente haciendo muchísimo dinero y lo hace porque sabe comunicar bien. Los influencers son un ejemplo de ello. Entonces, con eso concluyo. Pasamos a la última diapositiva. Si alguno de ustedes está interesado en una mentoría gratis, que voy a hacer una dinámica para regalarla de 1 hora, para ayudarles en temas de orientación, para que puedan mejorar su comunicación en lo que sea, en el ámbito educativo, empresarial, si quieren iniciar su negocio, los invito a que me sigan y ahorita les voy a pedir, si pueden, ponerse de pie para tomarnos una foto. Voy a subirla a Instagram y los estén interesados, vamos a comentar. Ahorita veo qué comentamos, si un corazón verde o UT o gracias a usted, voy a pensar y voy a rifar esa mentoría gratis para los que estén interesados. Entonces, antes de pasar a preguntas y respuestas, si es que tienen, ¿se podrían poner de pie, por favor?